Los precios, ponemos ahora la vista en los precios, igual que ha hecho Facua, en concreto el del aceite, aunque también vamos a hablar de otros productos. Blanca. Claro, el aceite, digamos que es de obligado cumplimiento, porque todos queremos tener aceite de oliva en nuestra casa y por eso hemos empezado por este producto. Facua ha estudiado diversos productos, el precio que tienen en origen y cómo los encontramos en el supermercado, y son precios del último mes. En origen el aceite de oliva ahora mismo se está comprando al productor por unos 3,95 euros el litro, 4 por redondear, y en el supermercado hoy por hoy lo podemos encontrar de media a 6 euros el litro. Esto es un 2 euros más el litro, lo que supone un incremento en realidad de origen al supermercado del 52%. Si les parece mucho, fíjense cuál es el incremento desde el campo al supermercado de los limones: 583%, las cebollas 463%, los garbanzos 300% más caros y las manzanas 243%. Gracias, Blanca. Vámonos al supermercado a comprobar qué pasa con los precios y en concreto con el del aceite. Alfonso. Sí, estábamos hablando que la campaña de aceite de oliva este año es mejor que la del año pasado. Hay un 48% aproximadamente de mayor producción, principalmente en el sur, que es donde se marca el precio. Eso ha hecho que el precio en origen, como decíais, haya disminuido, pero claro, esos precios quizás todavía no se notan todo lo que deberían o lo que esperan los consumidores en las estanterías de los supermercados. Estamos hoy con José Torres, que es responsable de compras y ventas de Supercas Vimar. Muy buenas, José, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy bien. Lo cierto es que se van notando poco a poco, ¿no? Aunque quizás no todo lo que se espera por parte del consumidor final. Sí, la verdad que sí, que va poco a poco. Aún queda aceite de la cosecha antigua, entonces hasta que va viniendo el nuevo de nueva cosecha, pues va tardando en llegar a los lineales. Pero bueno, ya se va notando que los aceites de nueva incorporación, virgen extra, suave, ya llegan con un precio menor, más asequible para los bolsillos, sí. También hay dicotomías concretas. Por ejemplo, en Andalucía, que es donde se marca el precio, hay una mejor cosecha, pero en el Bajo Aragón esa cosecha tampoco ha sido muy boyante y eso también influye en esos precios. Sí, claro que sí. También va por variedad de oliva y también eso afecta. Pues en el Bajo Aragón hay una peculiaridad de que hay menos cosecha este año que el anterior. Todos los precios pues se mantienen un poco más fuertes porque hay mucha demanda, pero hay poco producto. Sin embargo, en Andalucía hay más cosecha y los precios son más asequibles. Entonces eso se verá en los lineales porque hay mucha cantidad de aceite en Andalucía. No sé si podemos decir números, hablando de precios, ¿no? Por ejemplo, hemos visto antes unas botellas de aceite de oliva del Bajo Aragón. ¿Cuánto estaban más o menos? Bueno, pues el empeltre, que es el aceite que tenemos aquí, el tipo de variedad, es un aceite de mucha calidad, el cual hay menos, pues está en torno a 50-60 céntimos más caro que a lo mejor el aceite de ahí abajo, de Jaén, de Andalucía. Esa es la diferencia. Pero vamos, yo opto por consumir aceite de aquí de Aragón, eso por supuesto. Sí. Bueno, ya para terminar, ¿hay algún tipo de promoción que los clientes deban de saber? Sí, siempre ponemos cabeceras, que si te llevas de unas 6 unidades, a partir de la sexta te sale un 20% más barato. Entonces hay que aprovechar son productos que tienen larga fecha de caducidad y la gente pues sí que la verdad que va a esa oferta, va al volumen y a coger para ahorrarse ahí un 20% en la compra, aquí en Supercas Vimar. Sí. José Torres, muchísimas gracias. Vale, gracias. Bueno, pues unos precios que poco a poco se van notando, depende del tipo de aceite que compremos y sobre todo también del tipo de establecimiento al que vayamos a comprar. Los clientes ya lo decían, en cualquier caso todavía hay que esperar porque hay muchas remesas del año pasado que todavía se están sacando a la venta. Gracias, Alfonso. Pues hablamos con Rubén Sánchez, secretario general de Facua. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Bueno, se estaba hablando aquí en este caso, pues se ha hablado del aceite del Bajo Aragón, de unas cosechas que quizás no han sido buenas como las de otros lugares de nuestro país. En cualquier caso, es una realidad que ha bajado el precio del aceite para los productores, pero eso no se traslada a los supermercados y es una evidencia porque salimos a la calle y preguntamos a la gente y no notan quizá un ligero descenso, pero no un descenso tan grande como el que sí se está notando en origen. Que además a los productores siempre les echan la culpa de todo, vienen a intentar justificar todo lo que ocurre con el aceite en los supermercados con ha subido o ha bajado el precio de los productores de una determinada manera, ¿no? Nosotros llevamos monitorizando los precios del aceite de oliva varios años, hemos visto cómo hace 2 empieza a producirse una gran subida que siempre justificaban en que al productor no les quedaba más remedio que pagarle más por la mala cosecha y eso evidentemente provoca empatía de cualquier persona mínimamente empática. Es decir, si a un productor, a un pequeño agricultor, de repente le pagan X céntimos o X euros menos el litro, hombre, es normal que yo
que le paguen más por el litro por la mala cosecha, es normal que yo como consumidor pague también más, ¿no? O sea, sería, digamos, muy cruel tener la idea de que, bueno, el agricultor que se aguante, pero a mí no me tienen por qué subir el precio, hay que presionar más al agricultor. Esa empatía se genera y es lógico. Yo me he encontrado con subidas en el aceite de oliva de 1 euro el litro, de 2 euros el litro, y he dicho, oye, pues mira, hay que hacerlo, hay que ser una persona comprometida, hay que ser una persona comprometida con el banco, con el campo, solidaria, etcétera. Pero ¿y si al agricultor le suben 2 euros y a mí 5? Eso no tiene ninguna justificación. Y es lo que ha ocurrido, es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Al agricultor le subían una pequeña cantidad y a mí como consumidor me subían una grandísima cantidad, mucho mayor. Y cuando ha ocurrido lo contrario, cuando al agricultor le han bajado el precio porque las cosechas iban mejor, a mí como consumidor no me han bajado lo mismo el precio, me lo han bajado muchísimo menos. Es decir, nos han tomado el pelo a las dos partes, al agricultor por utilizarlo y al consumidor por engañarnos con los precios. Y todo esto lo estarían haciendo las cadenas de distribución, pero entonces estarían no respetando la ley de la cadena alimentaria. Rubén. Bueno, hay que tener en cuenta que la ley de la cadena alimentaria viene a decir que está prohibido pagar a pérdidas, ¿vale? Eso teóricamente se estará cumpliendo con los agricultores y si no, lo denunciarán, imaginamos, pero no dice en ningún momento que las subidas en los precios tienen que ser proporcionales a lo que ocurre en la fase anterior de la cadena. No, los precios son absolutamente libres desde el 1 de enero de 2025, cuando se ha acabado la medida de la bajada del IVA. Hasta entonces había una limitación en los precios que era que no se podían subir márgenes de beneficio desde lo que marcaban al 31 de diciembre de 2022. No se podían subir márgenes de beneficio, pero se ha hecho. Se ha hecho y nosotros en Facua lo hemos denunciado ante el Ministerio de Consumo. Pero aquí no se ha hecho nada, no ha habido reacción. El Ministerio de Agricultura iba a controlar lo que ocurriera y no lo controló. El Ministerio de Consumo dijo que iba a pedir explicaciones, datos a los supermercados y no nos ha contado más nada en relación a ese supuesto expediente que dijo que abriría. Por tanto, en el periodo de 2 años en el que era ilegal subir márgenes, lo han hecho alegremente, aquí no ha pasado nada, ahora vuelve a ser legal, con lo cual, por mucho que nos tomen el pelo, nos tenemos, digamos, que aguantar con esos incrementos de márgenes brutales muy por encima de lo que pueda subir el precio en el sector primario. Y es un comportamiento igual a todos los supermercados. Vosotros habéis analizado estas 6 cadenas, sí. Se observa lo mismo. Ahí no se nota descenso o el descenso en la misma proporción. Exactamente. Y fíjate un ejemplo concreto, clarísimo, que es el producto estrella, el producto de marca blanca, ¿no? El aceite de oliva virgen extra de marca blanca de las principales cadenas de supermercados, pues sería el producto referente, igual que lo es, pues no sé, la leche, ¿no? El producto de marca blanca es el que más compra el consumidor porque generalmente es el que tiene el precio más bajo. Hemos observado subidas y bajadas paralelas, es decir, cuando Mercadona subía 5 céntimos, el resto de cadenas hacían lo mismo. Cuando Alcampo bajaba 7 céntimos, el resto de cadenas hacían lo mismo en sus marcas blancas, en sus marcas propias, es decir, en aquellas donde tienen poder casi total sobre la decisión del precio. Aquí no hay intermediarios de por medio, aquí no hay una marca de una empresa que te diga, oye, yo quiero venderlo a tal o cual cifra. No, aquí es Mercadona, Alcampo, Carrefour, etcétera, con su marca propia, a la que le compran directamente, en este caso a una cooperativa agrícola, por ejemplo, y son los que ponen el precio. Si mañana quieren decidir una subida, todos los supermercados la aplican casi simultáneamente. Han jugado a especular con el margen al alza durante mucho tiempo, ganaban cada vez más dinero todas las cadenas de supermercados, e insisto, y aquí no ha pasado nada. El gobierno no ha querido intervenir habiendo expedientes sancionadores ante subidas en esa fecha, cuando el IVA estaba rebajado, ilegales en los márgenes. Ahora serían subidas legales, salvo que se pudiera valorar que hay un pacto de precios en el sector de los supermercados con el aceite de oliva, un pacto colusorio. Es complicado demostrar un pacto, muchas veces juegan a lo que se llama teoría del seguimiento del líder, y es que si el líder del sector, en este caso Mercadona, decide subir o bajar el precio y el resto la imita, generalmente competencia entiende que no hay vulneración de la ley. Pues Rubén Sánchez, secretario general de Facua, gracias un día más por habernos acompañado en Aquella Hora. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, por no ya introducir otro elemento, porque también nos ha mostrado Blanca el crecimiento de otros productos, tela. Pero vamos a quedarnos con el aceite que sigue estando caro, que lo hemos preguntado en la calle, que nos ha explicado que con ese barrido que han hecho en varios supermercados, que da igual a la cadena que vayas, que el precio de diferentes marcas está más caro y bastante más caro de lo que ahora mismo se está pagando al productor. Y es que además el aceite es esencial
sea, quizás sabiendo que se va a comprar igual, ¿no? Claro, es que es esa cosa que compramos todos igual, es parte esencial de nuestra dieta mediterránea, es parte muy valorada desde el punto de vista de la salud de nuestra dieta mediterránea y se sabe que se va a comprar igual, pero es que la diferencia entre el origen y el final es que es tan llamativa que vamos a la pregunta de siempre, ¿dónde no? ¿Dónde se queda todo eso? Y yo ya sé que has dicho que no nos metamos con otros productos, pero es que yo he pensado en la cebolla y en ese 500%. Cebolla, manzana, garbanzos. Claro, dices, vamos a dar la razón a los de la tortilla sin cebolla, que no la tienen, pero bueno, dan ganas de darle la razón. O sea, realmente pesa muchísimo en el bolsillo de los ciudadanos y en el de la economía familiar habitual de todos los días. Sí, en estos mecanismos de mercado, la verdad es que tienen más complejidad de la que parece, hay muchos elementos en juego. Por ejemplo, hay que tener en cuenta el IVA del aceite, recordar que se tomó una medida protectora para el consumidor y se quedó a cero y poco a poco ha ido ya aumentando al 2% primero, ahora ya al 4%, es decir, el IVA sí que se está repercutiendo, pero después hay otros elementos como por ejemplo las exportaciones. A un productor le sale mejor vender en España o exportar y vender al doble de precio en Francia el aceite, por ejemplo, o en Italia o en otro sitio, ¿no? Otro elemento que hacía referencia el responsable de Facua, los monopolios o oligopolios no reconocidos, pero que existen. Un pacto para decir, mira, lo mantenemos, sabemos que se va a comprar, ya se han acostumbrado los consumidores a pagar esto, pues ya está. Claro, el consumo en España, los distribuidores en España, los grandes distribuidores están en pocas manos, son pocos, todos los conocemos. Es decir, si la familia Roche es uno de las familias más ricas de España, será por algo, será porque vende mucho. Entonces, pero ojo, que no es solo Mercadona, que son también el resto de las marcas. Son muchos, efectivamente, pero claro, estamos hablando no de un monopolio, pero sí de un oligopolio, son pocos. Entonces, claro, eso tiene un poder de control del mercado que es indudable, ¿no? Para eso, claro, está el poder político, que tiene que intentar poner un poco de orden para que los oligopolios no puedan campar a sus anchas, ¿no? Pero, en fin, es un juego complicado donde entran muchos factores como estos, incluso también como los movimientos especulativos, es decir, siempre los ha habido en el campo, siempre ha habido grandes distribuidores o productores, incluso depende del sector, que tienen capacidad para almacenar mucho producto esperando que el mercado suba los precios y entonces ponerlo en el mercado. Entonces, estamos hablando de muchas cosas, del IVA, de oligopolios, estamos hablando de exportaciones. Entonces, es una cuestión complicada donde la política, eso es lo importante, donde la política tiene que actuar, ¿no? Que una cosa muy importante que ha dicho el de Facua Rubén, que me ha gustado mucho, era conductas, no sé si ha dicho pacto o conducta, colusorias, que la gente, digo, es que no va a saber, la gente no va a saber lo que es. La conducta colusoria o el pacto colusorio es que todos los vendedores, para que nos entendamos, se ponen de acuerdo en fijar precios. Eso conlleva importantísimas, de verdad, brutales sanciones administrativas. Pero brutales. Ya pasó con el cártel de los coches, que los cogieron y hubo una avalancha y sigue habiendo de demandas por esto, que fijaban precios. ¿Qué es fijar precios? Sobreprecios. Y yo creo que ahí Facua está muy atento para que no lo hagan, pero luego ha hablado de otras teorías. De todas maneras, aquí la moraleja es que siempre pierde el mismo. Pierde el agricultor y pierde el consumidor final, que somos nosotros. Yo siempre, cuando algún cliente agradecido me dice que me quiere regalar algo, le digo, no me regales vino, regálame aceite, que lo voy a... porque se está convirtiendo, es como hablábamos antes, cebollas, tal y como en comprar un piso. manzanas. Esto es un artículo de lujo.